Querida Fabiola Guarnero, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Uno de los temas que siempre nos han ocupado, a ti y a mí como mujeres, como profesionistas, como profesionales, como mamás, pues son los hijos, son los niños. Y las cifras de lo que nos vas a presentar de niños y niñas en esta infancia en México, pues sí se habla de un riesgo importante. Así es que alertándonos con buena información y con datos que nos sitúe en la realidad del México de hoy. Te escuchamos, Fabiola. Sí, Fer, buenas tardes a ti y a todo el público que nos escucha. Un fuerte abrazo, de verdad que estas conmemoraciones tienen un origen y finalmente fue la ONU quien decidió que se celebrara porque pues venía de aquellas guerras en donde los niños eran desplazados, en donde los niños eran las víctimas de estas terribles guerras mundiales. Entonces se decidió que pues se conmemorara así la fecha. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en nuestro país? Pues que al querer recordar, vemos las cifras y son verdaderamente preocupantes, alarmantes y que nos hacen reflexionar sobre como sociedad qué podemos hacer y qué frenos podemos meter. Porque miren, cada 30 minutos un niño o niña llega a los hospitales por lesiones intencionales. Esto es de acuerdo con UNICEF. No, cada 30 Cada minutos. 30 minutos. Y sí, por lesiones intencionales. ¿Cuántas noticias, Fer, No, qué has terrible. visto tú de niños que No, han sido terrible, horrible, víctimas de daño colateral en la lucha horrible. contra el No, 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 narco, niños horrible. encadenados o golpeados? ¿Se acuerdan de aquel Amarrados. amarrados, de aquel caso que nos dolió en el alma hace unos años del niño Owen también, que fue muy maltratado, de los niños que han Por la encontrado, abuela. ajá, encerrados, los tíos, o sea, no sé, ¿no? Terrible. Y UNICEF también informa, son cifras de UNICEF, que 6 de cada 10 niños de 1 a 14 años son disciplinados con violencia, que es este tema de otra vez los golpes, la violencia psicológica, la violencia emocional y estos encadenamientos que vemos o los maltratos que llegan incluso a quemarlos, a golpearlos hasta la muerte, ¿no? El informe Los derechos de la infancia y la adolescencia en México 2018 también señala que cada día 3 niñas, niños o adolescentes son víctimas de la violencia. ¿Qué es eso? Pues la inseguridad, el robo, hay niños desaparecidos, cuántas hojas en redes sociales vemos del CAPEA de madres buscando a sus hijos, ¿no? Entonces, La alerta Amber. la alerta No, AMBER, terrible. todas estas situaciones, ¿no? Uf. La Red Nacional por los Derechos de la Infancia, también Redim, señala que existen 1.902 denuncias mensuales por lesiones graves ocasionadas en su mayoría por castigo corporal. Es decir, no hemos aprendido o no hemos todavía cambiado el chip de que la violencia no es la forma de educar, no es la forma de poner límites. Sí, entiendo que venimos de una sociedad donde justamente antes, así castigaban o pensaban que el reglazo, el borradorazo, la cachetada, la nalgada a tiempo, pues era un correctivo muy bueno. Sin embargo, se derivó y se normalizó la violencia hasta los golpes, los maltratos, los encadenamientos, todo esto, ¿no? Y ya UNICEF incluso sacó una guía que ustedes pueden solicitar gratuitamente en la página de cómo hacer límites, cómo ponerlos, cómo educar a los hijos sin esta violencia y cómo como padres reeducarnos. Porque el que haya 1.902 denuncias mensuales, casi 2.000 denuncias mensuales por lesiones cometidas a nuestros hijos en casa es verdaderamente muy grave. Ahora, se estima que 21 millones de niños y adolescentes viven en pobreza, que es un factor primordial para que padezcan la violencia ejercida por los mayores. Es decir, si hay pobreza, se carece de todos los derechos constitucionales: educación, salud, una vivienda digna, alimentación digna. Nuestros niños también son 21 millones de niños y adolescentes en situación de pobreza. La UNICEF también señala que más de 4 millones de niños y niñas en México no van a la escuela. ¿Cuántos? 21 No, qué millones, bárbaro. digo, 4 No, no. millones de niños, 4. Y 3.2 millones de niños trabajan y no en las mejores condiciones, pero ojalá, no en las No, bueno. son menores de edad, no tendrían ni por qué trabajar, sin embargo son 3.2 millones que trabajan. También
Redim advierte que los datos sobre el maltrato infantil ratifican que la violencia en contra de los niños y las niñas está normalizada en nuestra sociedad y se van tomando estadísticas de la muerte sin ver que hay personas ahí que son parte de nuestra realidad de hoy y evidentemente el México de mañana. De acuerdo con el INEGI, de verdad, este es un dato escalofriante, en 2017 los accidentes son las primeras causas de muerte en niños de 1 año a 14 años. En los adolescentes de 15 a jóvenes, la causa de muerte son los homicidios. Y en el caso de los homicidios, durante 2019 ocurrieron 285 homicidios dolosos contra población de 0 a 17 años. Lo acabamos de ver, el caso de Minatitlán, cuando llegaron a irrumpir en una fiesta. Mataron a un bebé. Pero así hemos visto en otros estados de la República. No, bueno, lo de Tabasco. Lo de Tabasco y en Monterrey y en Tamaulipas. Ay, no. Y todos estos crímenes en contra de estos niños. Y lo peor del caso es que lo vemos normal y no debemos acostumbrarnos a la violencia. No, por favor. Luego, ¿qué más pasa? Bueno, quiero traer a cuenta el caso el más reciente, que lo vimos ayer, la adolescente, tiene 18 años esta chica Aide en el CCH Oriente, que de repente recibió un balazo en la axila, no se supo qué, estaban las investigaciones. Hoy, a ver, sucedió en un CCH, en una escuela, ahí van todavía entre 17, están cumpliendo los 18 años, son menores de edad. Y adivinen qué, hoy la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México acaba de informar que hay 6 menores de edad investigados por este crimen. 6 menores de edad, Fer. No. O sea, nuestros menores de edad son víctimas de la violencia, pero también se están convirtiendo en los victimarios, claro, en quienes hacen daño. Y esto habla de una sociedad que tenemos que ponernos a pensar qué está pasando, qué estamos haciendo. ¿Te acuerdas aquellos de Chihuahua? ¿Se acuerdan aquellos que sí. jugaron a secuestrarlo y lo enterraron vivo? Sí. No, hombre, no, sí, es que... Sí. Y ¿dónde están los adultos? ¿Dónde está la gente con criterio, con madurez, pensantes, ¿no? Mira, para poder detener todo esto y no, al contrario, lo estimulan. Ahora hay datos también donde dicen que las bebidas alcohólicas y las drogas se están empezando a consumir a partir de los 12 años. Los chicos están siendo cooptados por el crimen organizado desde los 10, 12 años, se vuelven halcones, informantes, bla, bla, bla. Reciben, en el caso de que son cooptados por el crimen organizado, reciben una paga, ¿no? Tú vuelves a decir, ¿en dónde está la sociedad, los padres, los tíos, los abuelos, los tutores, de decirle, ¿por qué traes a casa ese dinero? ¿Qué haces ahí? ¿Con quién te estás juntando? ¿Por qué llegas tan noche? Ahora. Pero Fabiola, es que ya hay familias enteras. Dedicadas a algo ilícito. Bueno, se ha documentado que en el caso del secuestro son las familias las que se dedican, las mamás son las cuidadoras de las personas secuestradas. Es decir, sí, la delincuencia ya se... Hablando con una persona muy importante de seguridad, que en algún punto estuvo en la CIA, me decía, Fer, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero no habría crimen organizado sin mujeres. Ay, le dije, ¿qué? No, Fer. Son las que sostienen el crimen. Es decir, no habría si no, por ejemplo, cuidan al secuestrado, si no lo persiguen, si no tocan el timbre para que entonces otros entren. O sea, la complicidad de las mujeres haría que si no existiera, no hubiera crimen organizado, no habría crimen organizado. ¿Qué es eso? Y en otra cosa es por la omisión, o sea, madres que saben que sus hijos están, usémoslo en términos populares, en malos pasos, y se hacen de la vista gorda, se quedan calladas, no dicen, no cuestionan incluso al hijo, al padre, al hermano, al esposo, a quienes están en esa conducta delictiva, ¿no? Fíjense que yo siempre les voy a recordar una y otra vez la historia, Fabiola, de aquellos que se fueron prófugos de un penal, se fugaron de un penal en Ciudad Obregón, no me acuerdo la nota, la dimos hace como un año y medio, se fugaron, todos. Todos fueron, todos con su mamá, porque es el lugar más seguro, es todo un tema psicológico de por qué regresas con tu mamá y no con tus hijos y tu esposa y tu amante, en fin. Todos regresaron con la mamá que los iba a proteger. Una mamá agarró a uno de la oreja, Fabiola. Le dijo, no, aquí mi tal por cual, tú estás cumpliendo una condena, ¿eh? Aquí no me vas a venir a que yo sea tu cómplice. Vámonos. Y lo llevó de la oreja. ¿Sí?
al penal a que lo volvieran a encerrar. Sí, sí. Ay, sí. dije, yo me parezco a esa señora, tú. No, sí, así debe de ser. De verdad, con los detalles más ¿Cómo mínimos. los vas a solapar? No, con los detalles Pero bueno, los más solapan. mínimos. Pero así está, y por eso, miren, a ver, una cosa es muy importante. El Estado, no importa quién gobierne ni el partido, el Estado, la función del Estado es brindar y dar seguridad en México. Los niños son parte son ciudadanos, tienen un acta de nacimiento, están registrados, son sujetos de derechos, como la educación, a la salud, a la seguridad. Entonces el Estado está obligado, pero también como sociedad no nos callemos, no seamos cómplices, pongamos nuestra parte. Miren, 1 de cada 5 personas desaparecidas en México, 1 de cada 5 son niños, niñas o adolescentes. Redim dio a conocer cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el primer trimestre de 2019 ocurrieron 285 homicidios dolosos contra la población de 0 a 17 años, es decir, 3.2 homicidios diarios. Los estados más violentos, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León. Luego, de cada 100 carpetas de investigación donde las víctimas son menores de edad, solo hay una sentencia condenatoria. Es decir, también tenemos como país una deuda en la Procuración de Justicia. No se condena a los es terrible que lo maltratan que estás contando. a los niños, ¿no? Y de 2006 al 2019, en esta guerra contra el crimen organizado, en los daños colaterales también, fueron asesinados 16,000 niños menores de edad. Solo del 2015 a marzo de 2019 ya van 4,299 menores de edad muertos por el crimen organizado y continúan desaparecidos cerca de 7,000 niños y niñas, sin contar todavía con una acción articulada para ubicarlos, para ver dónde están. Fíjate, 7,000 niños, no sabemos dónde están. No, es terrible. Es un tema que nos debe de doler a todos. Si esas son las cifras y si esa es la realidad, no estamos bien. Uh-huh. Pero ni tú, ni yo, No. ni él, ni ella, ni aquel, ni al de hasta allá. Uh-huh. No estamos bien. Esto socialmente nos tiene que doler a todos. Esto Sí. no puede ser una parte en donde digas, ay, bueno, pues no. Cuidado. Sí. Foco rojo. Sí, poco. Gracias, mi querida Fabi Guarneros. Fabiola, gracias. Tus datos para comunicarnos y también, ¿sabes qué? Darte opinión de qué pensamos en relación a este tema de la infancia en riesgo. Sí, ¿no? claro que sí, de verdad, mándenos sus opiniones a @FabiGuarneros en Twitter y en Fabiola Guarneros en Facebook. Y sabes qué, Fabiola, cuestionarnos, ¿qué estamos haciendo en casa para evitarlo? Sí. ¿O lo estamos atizando, como diría mi mamá? Violencia genera violencia. Exacto, estamos atizando el fuego. Aguas. Gracias, Fabi. Gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda?